Audiolibros en Latino presenta Martin Hewitt, detective, en El caso de los diamantes de Samuel. Ya he registrado muchas de las aventuras de mi amigo Martin Hewitt, pero entre ellas hay algunas en particular que resultaron estar relacionadas de una manera extraordinaria, y es a estas a las que ahora tengo la libertad de dirigirme. Puede haber habido otros casos que no dieron indicios de su conexión con estos. De hecho, puede que haya contado algunos sin sospechar su relación con el Triángulo Rojo. Pero el primero en el que ese singular acompañamiento se hizo evidente fue el asunto de los diamantes de Samuel. El caso presentaba muchas características interesantes y yo estaba ansioso por informarlo, tal vez incluso con menos demora de la que había considerado prudente en otros casos. Pero Hewitt me contuvo. «No, Brett», dijo, «esto no ha terminado. Es cierto que este caso en particular ha concluido, pero hay mucho más detrás. Tengo la idea de que volveré a ver a ese triángulo rojo. Puede ser que sí, o tal vez puede ser que no. Pero hay una labor profunda en marcha, muy profunda. Ya sea que veamos más de ello o no, debo mantenerme preparado. No puedo darme el lujo de revelar ni una sola carta. Así que toma todas las notas que quieras, Brett, para futuras referencias. Pero no publiques aún nada de periodismo». Hewitt tenía razón. No pasó mucho tiempo antes de que escucháramos más del Triángulo Rojo, y después de eso más aún, aunque la verdadera conexión de algunos de los casos con el símbolo misterioso y el significado del símbolo mismo permanecieron sin descubrir durante un tiempo. Finalmente, Hewitt logró desenmascarar el horrible secreto y poner fin de una vez por todas la influencia malévola que rodeaba ese símbolo. Y ahora no hay razón para que no se cuente la historia completa. En otro lugar, he contado sobre mi primer encuentro con Martin Hewitt, sobre su naturaleza agradable y afable, su estatura promedio, su corpulencia, su rostro redondo y sonriente, características que le ayudaban tanto en su labor de investigador y que contrastaban tanto con la apariencia y el modo de ser del detective privado de la imaginación común. Por lo tanto, solo debo recordar a mis lectores que mis habitaciones de soltero estaban, durante la mayor parte de mi relación con Hewitt, en el viejo edificio cerca del Strand, donde la oficina de Hewitt se encontraba en la parte superior de la primera escalera y donde la puerta de cristal esmerilado llevaba la inscripción Hewitt, y el joven astuto Carrett recibía a los visitantes en la oficina exterior. Al lado de esta antigua casa, en el momento del que voy a hablar, se encontraba un edificio mucho más nuevo, especialmente construido para alquilar oficinas. Sucedió que un día, mientras Hewitt salía de su oficina para almorzar tarde, se percató de un judío pálido y agitado que merodeaba por la puerta principal de este edificio contiguo. El hombre mostraba todos los signos de una expectativa nerviosa, mirando en todas direcciones por la concurrida calle, y una o dos veces subiendo sin rumbo aparente hasta la mitad de la escalera interior, para luego regresar a la puerta. El temor se reflejaba en su rostro pálido y estaba claramente en un estado que le impedía prestar atención a las cosas cotidianas a su alrededor, tal como ocurre cuando alguien está en una expectativa nerviosa y momentánea de algún evento importante. Observando estas cosas mientras pasaba, con la mera observación que era su costumbre profesional, Hewitt se dirigió a almorzar. Una vez terminado, regresó a su oficina y al pasar junto al edificio de al lado, notó que el judío desesperado ya no era visible. Parecía evidente que la persona o el evento que había esperado con tanta evidente nerviosidad había llegado y pasado. Uno de los problemas, ansiedades o crisis que se entrelazan y se desenredan momento a momento en el hormiguero humano de Londres, quizás había llegado a su fin, para bien o para mal, en la última media hora. Tal vez apenas había comenzado. Un mensaje urgente esperaba a Hewitt en su oficina. La ama de llaves había llegado desde al lado, informó Carrett, con una solicitud urgente de que el señor Martin Hewitt fuera inmediatamente a las oficinas del señor Denson en el tercer piso. La ama de llaves parecía saber poco o nada del asunto, excepto que un tal señor Samuel estaba solo en la oficina del señor Denson y había enviado el mensaje. Sin demora, Hewitt se trasladó a las oficinas contiguas. Allí,
La ama de llaves, que ocupaba una caja de cristal frente al pie de la primera escalera, dirigió a Hewitt con el comentario de que el caballero estaba muy impaciente y muy alterado. «Tercer piso, señor. Segunda puerta a la derecha. En la puerta dice Denson. No hay ascensor». W.F. Denson era el nombre completo, seguido de la línea agente extranjero y comisionista. Hewitt lo leyó con cierta dificultad, ya que la puerta estaba abierta y en el umbral se encontraba ese mismo judío agitado que Hewitt había visto en la puerta principal. Un poco menos agitado ahora, pero aún pálido y nervioso, exclamó: «¿Es el señor Martin Hewitt?», mientras Hewitt aún estaba en la cabeza de las escaleras. «¿Es el señor Martin Hewitt?». Hewitt avanzó tranquilamente por el pasillo, usando sus ojos y oídos mientras avanzaba. El judío era un hombre de estatura mediana, claramente judío y con un ligero acento que insinuaba su origen continental. «Acabo de recibir su mensaje», dijo Hewitt, «y como puede ver, estoy aquí sin demora. ¿Está el señor Denson?». «No, cielos, no, daría cualquier cosa porque lo estuviera, señor Hewitt. Entre, por favor. Me han robado por el propio Denson, sin lugar a dudas. Es terrible, terrible. 15,000 libras. Me arruina, señor Hewitt, me arruina. A menos que pueda recuperarlo. Si lo recupera, pagaré. Oh, pagaré muy bien, de hecho». El énfasis del cliente se moderó de manera repentina y característica cuando llegó al compromiso de pago. Hewitt lo había observado en otros clientes, pero eso no le preocupaba. «Primero», dijo, «debe contarme su problema. Dice que le han robado 15,000 libras. Diamantes, señor Hewitt, diamantes. Todos del estuche. Aquí está el estuche, vacío». Seamos metódicos. Cerremos la puerta y sentémonos mejor. Hewitt invitó al hombre a que se sentara y sacó su libreta de notas. «Será mejor comenzar desde el principio. Primero, me gustaría saber su nombre y algunos detalles más». «Lewis Samuel, Harron Garden, 150 Harron Garden, comerciante de diamantes». «Sí. ¿Y cuál es su relación con el señor Denson?». «Negocios, solo negocios», respondió Samuel. «Así es, se lo diré. Lo conozco desde hace algún tiempo y al principio hicimos negocios pequeños. Compró un diamante pequeño y lo hizo engastar en una pulsera y pagó, un negocio directo. Luego compró algunas piedras de imitación muy buenas, todas engastadas en oro, y pagó, un negocio completamente directo también. Al mismo tiempo, él me decía: «Soy un hombre de negocios, señor Samuel», decía, «y también me gusta ganar un poco de dinero, además de gastarlo. ¿No necesita que le haga alguna pequeña gestión en el extranjero? Hago todo tipo de comisiones afuera y puedo enviar, recibir y desaduanar en el muelle y en la aduana. Si envía algún diamante, puedo consignarlo y asegurarlo, con las tarifas más baratas para usted, especiales. Si necesita corretaje o comprar y vender confidencialmente, puedo hacerlo con la comisión más baja. Especialmente tengo buenas conexiones con Estados Unidos. Tengo muchos americanos ricos, clientes y principales», dijo, «y a menudo podría hacer negocios por usted cuando vengan aquí». «¿Con eso quería decir que podría venderles diamantes?», preguntó Hewitt. «Así es, señor Hewitt, un negocio común. Y después de eso, compró 2 o 3 pequeños paquetes de diamantes para clientes americanos, según él decía. Pero decía que pronto haría un negocio más grande. Ah, y sí que lo hizo. Cielos, sí que lo hizo. Pero déjeme contarle. También hice 1 o 2 pequeños negocios más con él y todo estaba yendo muy bien. Me trataba cordialmente y pagaba cuando decía. En un momento me dijo: «Samuel», muy amigablemente de hecho, «Samuel, ¿podría conseguir una buena cantidad de diamantes para un cliente americano que espero que venga pronto aquí?». Yo le dije: «Claro que puedo, todos los que quiera». Para vestir a la esposa de un hombre rico, para empezar, él no ha sido rico por mucho tiempo y pronto querrá más. Ella lo hará pagar. Pero para comenzar,
¿Tendrá disponible un buen lote de diamantes? Le dije que sí y le ofrecí la comisión habitual. Pero Denson dijo que no quería comisión, que él obtendría su propio beneficio. Eso no me importa, siempre y cuando yo obtenga el mío. Así que aceptó poner los diamantes a un precio. El americano, dijo, vendrá por un gran trato de negocios y cuando se haya concretado, pagará muy bien. Así que la semana pasada conseguí una hermosa colección ya lista para engastar y esperé en esta misma habitación mientras Denson se las mostraba a su cliente. ¿Quiere decir que los dejó fuera de su vista? Sí, eso no es tan inusual. Un negocio normal. Verá, estaba aquí afuera, esta es la única salida. Denson estaba en la oficina interior con las piedras y el americano. Ninguno podía salir sin pasar por aquí. Yo ya había hecho negocios con él antes. Bien. Verá, esperaba abajo con mi estuche, hasta que Denson mandó decir que su cliente había llegado, y entonces subí. Denson salió de la oficina interior, tomó mi estuche y esperé allí dentro. El estuche que Samuel mostró a Hewitt era de cuero negro, tal vez de unos 45 centímetros de largo por 30 de ancho. El diseño de la oficina era sencillo. En la habitación exterior, un pequeño espacio estaba separado mediante una pantalla de cristal esmerilado, y allí era donde Samuel esperaba. Bueno, él se llevó el estuche adentro y pude oír algún sonido de conversación, pero no mucho, ya sabe usted, porque la puerta estaba cerrada. Después de un tiempo, la puerta se abrió y escuché a Denson decir: «Muy bien, piénselo, pero no se demore mucho o perderá la oportunidad. Disculpe mientras los vuelvo a poner en la caja fuerte». Luego cerró la puerta, me trajo el estuche y regresó. Pero lógicamente me quedé para revisar cuidadosamente todos los diamantes en los diferentes compartimientos del estuche, por si alguno se hubiera caído al suelo o se hubiera cambiado, ¿sabe usted? Esos son negocios profesionales. Así es. ¿Estaban todos bien? Todos perfectamente, igual que en la lista original. Conozco muy bien cada diamante que he visto. En fin, la cuestión es que Denson me dice que al americano le gustaron mucho los diamantes, pero que no llegaría al precio completo. Eso, lógicamente, es algo muy común en los negocios. «Ya va a llegar a la suma», dijo Denson. «Lo conozco bastante bien, y esos diamantes están prácticamente vendidos con un buen beneficio para mí y uno muy bueno para usted también». Le estaba ofreciendo el lote por 15,000 libras, y eso habría sido un muy buen beneficio monetario para mí. Luego Denson bromeó conmigo y me dijo: «Ah, Samuel», dijo, «no tenía miedo de que mi cliente y yo nos escapáramos por la ventana con todos sus diamantes, ¿verdad?» Y la verdad es que no me gustan ese tipo de bromas en negocios profesionales. Así que le dije: «Está bien, no tengo miedo de eso. La ventana estaba a 1 kilómetro de altura y además podía verla desde donde estaba sentado». Y así era, ya ve, lo suficientemente claro como para ver si se abría. De hecho, la partición de cristal esmerilado cortaba parte de la ventana de la oficina exterior, que al estar en un ángulo con la habitación interior ofrecía una vista lateral de la ventana que iluminaba esa habitación. Denson se reía de eso, continuó Samuel. «Ja, ja», dijo, «nunca lo había pensado. Entonces podía ver el sombrero del americano colgado justo junto a la ventana, ¿no? ¿No es un sombrero curioso?» Y eso era totalmente cierto, porque yo lo había notado, un gran sombrero gris casi blanco. Hewitt asintió aprobadamente. «Tiene toda la razón», dijo, «en contarme todo lo que recuerde, incluso las cosas más triviales. Lo más pequeño puede ser muy valioso. Así que, se llevó sus diamantes la primera vez, la semana pasada. Luego, ¿qué pasó?» Regresó, igual que la vez anterior, hoy a la cita. Igual que antes, me senté en este lugar. Igual que antes, Denson llevó el estuche a la habitación interior. «Esta vez ha venido a comprar. Puedo verlo», susurró Denson y me guiñó un ojo. «Pero luchará arduamente por el precio. Ya veremos».
y se fue a la otra habitación. Bueno, esperaré. Esperé y esperé bastante tiempo. Miré hacia afuera, de lado a la ventana, y allí vi el gran sombrero White del americano colgado justo detrás de la otra ventana, igual que la última vez. Así que pensé que estaban tardando mucho en acordar el precio, y esperé un poco más. Pero pasó tanto tiempo que comencé a sentirme intranquilo. Lógicamente, sé que no se pueden vender 15,000 libras en diamantes en 5 minutos. Eso no es razonable en negocios. Pero ahora no podía escuchar nada, absolutamente nada. Y el muchacho que había bajado a llamarme no había vuelto. Pero allí podía ver el gran sombrero colgando todavía dentro de la ventana. Y por supuesto, sabía que solo había una puerta fuera de la habitación interior, justo frente a mí. Así que parecía tonto estar inquieto. Esperé un poco más, pero ahora era tan tarde que pensé que ya deberían haber salido a almorzar. Y luego me puse muy inquieto de verdad. Empecé a desesperar. Pensé que fingiría ser un nuevo visitante y abrí la puerta de la oficina exterior y la golpeé. Y entré muy fuerte y golpeé la mesa del secretario. Pensé que Denson vendría cuando escuchara eso, pero no hubo ningún sonido. Así que me puse muy nervioso, abrí la ventana y me incliné tanto como pude para mirar dentro de la otra ventana. Allí no pude ver nada más que el gran sombrero y el respaldo de una silla y un pedazo de la habitación vacío. Así que fui y golpeé la puerta exterior nuevamente y grité: señor Denson, lo están buscando, ¿me escucha? Y golpeé con mi paraguas en la puerta interior y, señor Hewitt, podría haberme derribado con medio plumón cuando no obtuve respuesta, ni siquiera un sonido. Abrí la puerta, señor Hewitt, y no había nadie allí, nadie. Ahí estaba mi estuche de cuero sobre la mesa, abierto y vacío. 15,000 libras en diamantes, señor Hewitt, me arruinó. Hewitt se levantó y abrió de par en par la puerta de la oficina interior. «Esta es ciertamente la única puerta», dijo. «Y esa es la única ventana, muy visible desde donde se sentó. Ahí está, el sombrero todavía colgando allí. Mire, está completamente nuevo. Obviamente lo trajeron para que lo observe. La puerta y la ventana no se usaron». El rostro del judío se nubló ligeramente. «No, señor Hewitt», dijo. «No para la policía ni para usted. La razón es bastante clara. La policía hace mucho escándalo y quiere arrestar al delincuente. Muy bien, yo también quiero arrestarlo y castigarlo con creces. Pero sobre todo, quiero recuperar los diamantes, porque si no, me arruino para siempre. Si tuviera que elegir entre dos cosas, castigar a Denson o recuperar mis diamantes, por supuesto que elegiría los diamantes y dejo ir a Denson. No puedo permitir que me arruinen. Pero con la policía, si es su elección, capturan al ladrón primero y lo mantienen bajo custodia, ya sea que se recupere la propiedad o no. La propiedad es solo secundaria para ellos. Para mí es lo primero y lo segundo y todo. Así que no tomo más riesgos de los necesarios, señor Hewitt. Lo he llamado para que primero recupere las piedras y luego al ladrón, si puede. Pero primero mi propiedad. Tal vez pueda encontrar a Denson y hacer que las entregue en lugar de enviarlo a prisión. Eso sería mejor que capturarlo y encarcelarlo, y tal vez las piedras estén guardadas en algún lugar seguro todo el tiempo, listas para cuando salga. Sin embargo, la policía puede hacer cosas que yo no puedo, interrumpió Hewitt, como impedir que las personas salgan o desembarquen en los puertos y cosas así. Creo que deberíamos verlos. Samuel estaba ansiosamente enfático. «No, señor Hewitt», dijo. «Definitivamente no, la policía». «Hay razones. No, la policía no, señor Hewitt. Al menos no hasta que lo haya intentado usted. No puedo llamar a la policía. No todavía». Martin Hewitt encogió los hombros. «Muy bien», dijo. «Si esas son sus instrucciones, haré lo mejor que pueda». «¿Así que me llamó enseguida, tan pronto como descubrió la pérdida?» «Sí, de inmediato».
¿Sin decirle a nadie más? No, no se lo dije a nadie. ¿Buscó a Denson en algún lugar, en la calle o algo así? No, ¿para qué? Ya se había ido. Tenía tanto tiempo para recorrer kilómetros y kilómetros. Muy bien. Y hablando de tiempo, déjeme juzgar cuánto tiempo pudo haber pasado. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando usted? 2 horas y un cuarto, casi exactamente dentro de los 5 minutos. ¿Según su reloj? Sí, miraba a menudo para ver si había esperado tanto tiempo como parecía. Muy bien. ¿Tiene alguna muestra de la escritura de Denson con usted? Samuel miró a su alrededor. Aquí no hay nada, dijo, pero tal vez podamos encontrar... ¡Oh, aquí! ¡Aquí hay una postal! Sacó la tarjeta de su bolsillo y se la entregó a Hewitt. Entonces, ¿no hay nada más que quiera contarme?, preguntó Hewitt. ¿Está seguro de que no ha olvidado nada de lo que ha sucedido desde que llegó por primera vez? ¿Nada en absoluto? Había un significado en el énfasis y una mirada aguda en los ojos de Hewitt. No, señor Hewitt, respondió Samuel apresuradamente. No hay nada más que pueda contarle. Entonces, lo pensaré de inmediato. Sería mejor que volviera tranquilamente a su oficina y lo pensara usted mismo, por si ha olvidado algo. Y apenas necesito advertirle que mantenga silencio sobre lo que ha pasado entre nosotros, a menos que se lo cuente la policía. Creo que me tomaré la libertad de echar un vistazo a la oficina del señor Denson y, como su secretario de oficina sigue ausente, le prestaré a mi empleado por un tiempo. Mantendrá los ojos abiertos si llegaran visitantes y también sus oídos. Espere mientras lo llamo. Fue en este punto cuando mi humilde papel en el caso comenzó, ya que Hewitt se apresuró primero a mi apartamento. «Brett», exclamó, «¿tiene algo que hacer esta tarde?» «No, nada importante». «¿Podría hacerme un pequeño favor? Tengo un caso bastante interesante. Quiero que alguien sea vigilado durante 1 hora o más. No tengo a nadie que lo haga. Carrett podría ser reconocido y yo también. Además, ya hay otro trabajo para Carrett». Por supuesto, me mostré dispuesto a hacer lo que pudiera. «Perfecto», respondió Hewitt. «Venga conmigo. Sé que le gustan esas aventuras, de lo contrario no se lo habría pedido, y conoce los trucos en ese tipo de observaciones y vigilancias. El hombre se llama Samuel. Es un judío y comerciante de diamantes de Harrow Garden 150. Le contaré más después. Carrett y yo estaremos en las oficinas de al lado y quiero que espere por ahí. Pronto bajaré con él y él se irá. Probablemente 1 hora será suficiente». Seguía Hewitt escaleras abajo. Llevó a Carrett con él y cerró con llave la puerta de su oficina. Los vi a ambos desaparecer dentro del gran edificio nuevo, y yo esperé cerca de un cómodo buzón postal, fingiendo estar muy ocupado con unas cartas viejas en mi bolsillo hasta que el hombre diera la espalda. En pocos minutos, Hewitt reapareció, esta vez con un hombre, evidentemente un judío, a quien recordaba haber visto en la puerta de esa oficina más de 1 hora antes, cuando pasé por allí desde la librería de la esquina. El hombre caminaba rápidamente por la calle, y yo, en el lado opuesto, hacía lo mismo, un poco más atrás. Dobló la esquina y de inmediato redujo la velocidad y miró a su alrededor. Echó un vistazo hacia atrás por la calle que había dejado y luego llamó a un coche. Durante 100 yardas o más tuve que trotar hasta que vi otro coche dejar a su pasajero justo delante, y logré asegurarlo y darle al conductor instrucciones para seguir al coche de adelante antes de que doblara una esquina. La persecución fue difícil, ya que el caballo que me llevaba era malo, y media docena de veces pensé que había perdido de vista por completo al otro coche. Pero mi conductor era mejor que su animal, y desde su alto asiento mantuvo la persecución a la vista, girando esquinas y localizando el coche de adelante entre una docena de otros con sorprendente certeza. Cruzamos Charing Cross Road por Camber Street, pasamos por Leicester Square, Coventry Street y subimos por el Quadrant y Regent Street. En Oxford Circus, el coche del judío nos condujo hacia la izquierda, y a lo largo de Oxford Street lo perseguimos más allá del final de Bond Street. De repente, mi coche se detuvo bruscamente, y el conductor habló a través de la trampilla. «Este pasajero está bajando, señor», dijo, «en la esquina de Duke Street». Le pagué con una moneda de media corona y salí de un salto. «Está cruzando la calle, señor.
informó finalmente el cochero, y crucé la calle apresuradamente a continuación. El hombre al que estaba vigilando era lo suficientemente judío como para distinguirse fácilmente en una multitud. Casi lo alcanzaba antes de que hubiera recorrido una docena de yardas hasta el extremo norte de Duke Street. Siguió caminando hasta Manchester Square. Allí, un elegante y pequeño brougham con las persianas cerradas era conducido lentamente alrededor del jardín central. Vi a Samuel caminar apresuradamente hacia este brougham, que se detuvo cuando se acercó. Entró rápidamente en el carruaje y cerró la puerta tras de sí. El brougham reanudó su lento avance y yo me quedé merodeando, manteniéndolo a la vista, aunque las persianas estaban tan cerradas que era imposible adivinar quién podría ser el compañero de Samuel, si es que lo tenía. Creo haber dicho que cuando el judío llegó a la puerta de la oficina con Hewitt, me di cuenta de que era un hombre al que había visto antes ese día. Ahora estaba convencido de que también había visto ese mismo brougham en ese mismo momento, pero de esto hablaré más adelante. El carruaje dio una vuelta lenta y luego Samuel bajó y cerró rápidamente la puerta de nuevo. Tomé la precaución de darle la espalda y permitirle que me adelantara y pasara a medida que regresaba por Duke Street. Al final de la calle subió un ómnibus que iba hacia el este y yo tomé otro asiento en el mismo vehículo. El resto fue aburrido. Él se dirigió directamente al número 150 de Harron Garden y allí se quedó. Leí su nombre en el poste de la puerta entre una veintena de otros y después de esperar 20 minutos regresé a mi apartamento. No tenía duda de que era el encuentro en el brougham lo que Hewitt quería que se informara y recordé que su regla era no vigilar a un hombre un momento después de haber logrado el objetivo principal. Hewitt no estaba y no regresó hasta después del anochecer. Luego vino directamente a mi apartamento. «Bueno, Brett», dijo, «¿cuáles han sido los hechos?» «De hecho, Samuel es mi cliente, como le explicaré enseguida. Por lo general no me gusta espiar a un cliente, pero estaba convencido de que me estaba ocultando algo y toda su historia era algo extraña. Pero, ¿qué fue lo que vio?» Le conté a Hewitt la historia de mi persecución tal como la he relatado aquí. «Me alejé», concluí, después de que pareciera que se había instalado en su oficina por un rato. «Pero hay otra cosa que debe saber. Cuando salió con usted, lo reconocí de inmediato como el hombre que vi en esa misma puerta un poco después de las 2 en punto, digamos a los 15 minutos pasados». «¿Sí?», respondió Hewitt. «Yo mismo lo vi allí un poco antes, diría que a las 2 más o menos. ¿Qué estaba haciendo?» «Bueno», respondí, «estaba haciendo casi lo mismo que hizo en Manchester Square. De hecho, el brougham también estaba aquí entonces, justo afuera de la oficina contigua. Creo que podría jurar que era el mismo brougham, aunque por supuesto no lo noté tan particularmente esa primera vez». Hewitt silbó. «Oh», dijo, «cuénteme sobre eso. ¿Entró en el brougham esta vez?» «Sí». Salió por la puerta de la oficina con un estuche de cuero negro en la mano y una expresión muy asustada en su rostro. Y se metió en el brougham con su estuche de cuero, su expresión asustada y todo. «Ja, ja», dijo Hewitt pensativo y volvió a silbar. «Un estuche de cuero negro, ¿eh? Vaya, vaya, la trama se espesa». «¿Y qué pasó? ¿Se fue en el carruaje?» No vi nada más. De hecho, no habría notado tanto si toda la situación hubiera parecido un poco curiosa. Un judío nervioso y pálido con un estuche negro, como si pensara que era dinamita y pudiera explotar en cualquier momento. Un carruaje cerrado con las persianas bajadas, el judío saltó adentro y cerró la puerta, pero el carruaje no se movió, y me pareció, tal vez solo me pareció, que vi un velo negro de mujer en el interior. Pero luego entré aquí y no vi más nada». Hewitt se quedó pensativamente en silencio durante unos momentos. Luego se levantó y dijo, «Venga conmigo aquí al lado y le diré cómo estamos. El encargado nos dejará entrar y veremos si puede identificar ese estuche negro en algún lugar». Parecía que Hewitt ya había establecido una buena relación con el encargado de al lado. «Nadie ha estado aquí, señor», dijo el hombre mientras nos dejaba entrar y cerraba las pesadas puertas. «El secretario de la oficina no ha vuelto, ni nada parecido». Subimos a la oficina de Denson en el 3er piso, cuya puerta abrió el encargado. Y después de encender la luz eléctrica nos dejó solos.
Ahora, ¿se parece esto al estuche?, preguntó Hewitt cuando el encargado se fue y levantó de debajo de la mesa el mismo estuche negro que había visto a Samuel llevar al coche. Dije que estaba tan seguro del estuche como del coche. Y luego Hewitt me contó toda la historia de Samuel y su pérdida de diamantes por valor de 15,000 libras, tal como aparece anteriormente en este relato. Ahora, mire, dijo Hewitt cuando me había puesto al tanto de la historia de su cliente. Hay algo extraño en todo esto. Mire, esta tarjeta postal que Samuel me dio es de Denson y establece la cita de esta mañana. Mire, el mensaje dice, baja a las 11 en punto. Él vino y esperó exactamente 2 horas y cuarto, según me cuenta, estando seguros de la hora dentro de 5 minutos. Eso nos lleva a las 3:15, el momento en que se da cuenta de que ha sido robado, y bajó las escaleras muy agitado a las 3:15, como he averiguado después. A las 2, yo paso y lo veo aún bailando distraídamente en los escalones delanteros, ciertamente muy parecido a un hombre que ha sufrido una desgracia grave o que espera una. A las 1:15 fue, ¿no? Asentí. A las 1:15 usted lo vio, aún agitado, lanzándose al coche con este estuche negro en la mano. Y poco después de todo esto, me cuenta esta historia de un robo de diamantes de ese mismo estuche y me asegura que me llamó en el momento en que descubrió la pérdida, es decir, a las 1:15, una mentira flagrante, y no se lo ha dicho a nadie más. Además, me asegura que me ha contado todo lo que ha sucedido hasta el momento en que nos encontramos. Luego se va a su oficina, según me dice. Pero usted lo encuentra subiendo un coche hacia Manchester Square y zambulléndose una vez más en ese mismo misterioso coche cerrado. ¿Por qué debería hacer eso? Ha visto a una persona en ese coche, presumiblemente 1 hora antes, y no puede haber nada más que comunicar, excepto el resultado de su entrevista conmigo, algo que le advertí que guardara para sí mismo. Es extraño, ¿no cree usted? Es cierto. ¿Cuál puede ser el motivo? Quiero saber su motivo. Me opongo a trabajar para un cliente que me engaña. De hecho, es muy peligroso. Puede que esté convirtiéndome en cómplice de algún plan criminal. Observe que nunca llamó a la policía, un impulso natural en alguien que ha sido robado. De hecho, prohíbe expresamente toda comunicación con la policía. Claro, él dio sus razones. Pero las razones no son lo suficientemente convincentes. No puedo impedir que un hombre salga del país en cualquier lugar de la costa sin recurrir a la policía. Puede ser, sugerí, que Samuel y Denson estén trabajando en complicidad y quizás hayan asegurado las piedras y ahora necesiten su ayuda para fingir una pérdida. Es poco probable, creo, por más de una razón. En primer lugar, no es un riesgo que ninguna compañía de seguros tomaría en estas circunstancias. Además, el asegurador ciertamente querría saber por qué la policía no fue informada de inmediato. Pero hay más. No he estado ocioso todo este tiempo, como sabrá. Le contaré algunas de las cosas que he averiguado. Para empezar, Samuel es conocido en Harron Garden solo como un comerciante en una escala muy pequeña. Más bien es un aficionado en comisiones que un comprador y vendedor de diamantes en grandes cantidades por cuenta propia. Su oficina no es más que un escritorio en una pequeña habitación que comparte con otros 2 pequeños comerciantes como él. Cuando hablé con las personas que más probablemente lo conocen sobre su oferta de 15,000 libras en diamantes por cuenta propia, se rieron. Decían que su límite era una inversión de 200 o 300 libras en piedras. Ese hecho plantea nuevas sugerencias, ¿no cree usted? Hewitt me miró significativamente. ¿Quiere decir, dije después de una breve reflexión, que Samuel puede haber sido encargado de vender los diamantes por el verdadero propietario y ha hecho todos estos arreglos con Denson para quedarse con las gemas y representarlas como robadas? Hewitt asintió pensativamente. Existe esa posibilidad, dijo. Aunque incluso en este caso, el propietario ciertamente querría saber por qué no se informó a la policía, y no sé qué respuesta satisfactoria podría dar Samuel. Y además, descubro que ningún robo de ese tipo ha sido denunciado hoy a ninguno de los principales comerciantes de Harron Garden, y hasta donde puedo averiguar, ninguno de ellos ha confiado a Samuel una cantidad tan grande de diamantes como él afirma.
al menos últimamente. ¿No es posible que los diamantes sean puramente imaginarios?, sugerí. ¿No podría haber algún truco basado en esto? Tal vez un truco relacionado con el cliente estadounidense, si es que existe. Hewitt reflexionó. Hay muchas posibilidades, dijo, que debo considerar. Los diamantes incluso podrían ser propiedad robada desde el principio. Eso explicaría mucho, aunque quizás no todo. Pero todo esto es tan sospechoso de manera tan extraña que a menos que mi cliente esté dispuesto a confiarme mucho más de lo que me dijo mañana por la mañana, abandonaré el caso. ¿Hizo alguna investigación sobre Denson? Por supuesto, lo cual me lleva a las otras cosas que he averiguado. No ha estado aquí mucho tiempo, solo unos meses. No puedo encontrar que haya estado haciendo ningún negocio en particular con nadie, excepto Samuel. Sin embargo, parecían ser muy amigos. La ama de llaves habla de ellos como si fueran muy cercanos. Las habitaciones están amuebladas de forma económica, como puede ver. Y aquí hay otra cosa que considerar. La ama de llaves jura que él nunca dejó su vitrina de cristal al pie de las escaleras desde que Samuel subió por primera vez hasta que bajó, muy agitado, a las 1:15 y envió un mensaje. Y durante todo ese tiempo, Denson nunca pasó por la vitrina. Y la puerta principal es la única salida. La ama de llaves jura que él nunca pasó por la ventana de cristal al pie de las escaleras desde que Samuel subió por primera vez hasta que bajó, muy agitado, a las 1:15 y envió un mensaje. Y durante todo ese tiempo, Denson nunca pasó por allí. Y la puerta principal es la única salida. ¿Pero no estaba allí en absoluto? Sí, estaba allí, ciertamente, cuando Samuel llegó. Pero note ahora. Observe la secuencia de los hechos tal como los conocemos ahora. Primero, está Denson en su oficina. No puedo encontrar nada sobre ningún visitante estadounidense y estoy convencido de que es una invención total, ya sea de Denson o de Samuel y Denson juntos. Denson está en su oficina. Samuel llega a verlo. Ninguno de los dos sale del lugar hasta que Samuel baja a las 1:15 en punto. Le dije que envió algún tipo de mensaje. La ama de llaves me dice que llamó a un comisionado que pasaba por allí y le entregó algo, aunque no pudo ver si era un telegrama o una nota. Tampoco conoce al comisionado ni su número, aunque seguramente se podría encontrar si fuera necesario. Samuel envía el mensaje y espera en los escalones, observando de manera agitada, como sería natural quizás, en un hombre involucrado en una tarea ilegal, ansiosa y peligrosa, durante 1 hora, cuando aparece este misterioso coche de caballos. Lleva este maletín negro al coche y obviamente lo trae de vuelta, porque aquí está. Sea lo que haya sucedido, lo trae vacío. Luego envía al ama de llaves a buscarme. Cuando finalmente llega, Denson ya se ha ido, pero hubo una oportunidad para eso mientras la ama de llaves estaba ausente llevando el mensaje a mi oficina, después de toda la agitación de Samuel y después de que había llevado su maletín de ida y vuelta al coche. Todo esto es lo suficientemente extraño y sospechoso. ¿Ha encontrado algo más? Sí, Denson vive o vivía en una pensión de Bloomsbury. Solo ha estado allí 2 meses, sin embargo, y prácticamente no sabe nada de él. Hoy volvió a casa a una hora inusual. Se dejó entrar con su llave y se fue de inmediato con una bolsa, pero los informes sobre la hora exacta son contradictorios. Un criado pensó que eran antes de las 12 y otro insistió en que fue después de la 1. No ha vuelto. ¿Y el secretario de su oficina? ¿No puede obtener alguna información de él? No ha sido visto desde esta mañana. Supongo que Denson le habrá dicho que se tomara todo el día libre. En este momento no puedo encontrar dónde vive, pero sin dudas aparecerá mañana. Aunque no espero obtener mucho de él. Pero no me molestaré, a menos que el señor Samuel responda de manera satisfactoria a algunas preguntas muy directas que le haré, y no espero que lo haga, renunciaré al encargo. Por cierto, él llamó hace poco, pero yo estaba fuera. Lo veremos por la mañana, seguro. Dar una vuelta por la oficina de Denson no me mostró nada más de lo que ya había descubierto Hewitt. Había 2 habitaciones pequeñas, una dentro de la otra, con mobiliario de oficina común y barato. Estaba bastante claro que cualquier hombre de actividad y tamaño normales podría haber salido de la habitación interior hacia el pasillo por los medios que Samuel sugería, a través del tragaluz con bisagra cerca del techo.
Hewitt no había tocado nada. No haría más hasta que estuviera satisfecho de la sinceridad de su cliente. Ciertamente no se comprometería a abrir escritorios o armarios. Y así, acercándose la hora de mi turno en la oficina, entonces trabajaba en el Morning Phoenix, a las 10 de la noche marcaba el comienzo de mi jornada. Cerramos la oficina de Denson y nos fuimos. En la mañana me despertaron unos golpes impacientes en la puerta de mi habitación. Como acostumbraba acostarme tarde, alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, naturalmente me despertaba tarde, y eran alrededor de las 9. Me levanté somnoliento en la cama y giré la llave. Hewitt estaba parado en mi sala, con un periódico en la mano. «Perdón por interrumpir su sueño matutino, Brett», dijo. «Pero algo muy interesante ha sucedido con respecto a ese caso en el que me ayudó ayer, y quizás le gustaría saberlo. Vuelva a la cama si quiere». Pero ya estaba en mi bata y buscando mi ropa. No, entre y cuénteme», dije. «¿Qué ha ocurrido?» Hewitt se sentó en la cama. «Se lo contaré en orden», dijo. «Primero, vi a Samuel de nuevo anoche después de que se fuera usted. Recuerda que volví a mi oficina. Tenía 1 o 2 cartas para escribir que había dejado de lado por la tarde. Bueno, escribí las cartas, cerré todo y bajé. Abrí la puerta de entrada y allí estaba Samuel, a punto de tocar el timbre del ama de llaves. Dijo que estaba muy ansioso y no podía dormir sin venir a escuchar si había hecho algún progreso. Ya había llamado antes, pero yo estaba fuera. Pensé en llevarlo de vuelta a mi oficina, pero decidí que no valía la pena. Así que caminé hasta la esquina del Strand hasta que lo tuve bien iluminado. Luego me detuve y hablé con él. «Pregunta por el progreso de su caso, señor Samuel», le dije. «Ahora, a veces me encuentro con personas que parecen considerarme una especie de profeta, vidente o adivino. En realidad no soy más que un investigador profesional, y aunque tuviera un talento asombroso del que no presumo, nunca podría tener éxito en un caso, ni siquiera avanzar en él si mi cliente me proporciona información falsa o solo me cuenta la mitad de la verdad. Además, cuando descubro que ese es el estado de las cosas y que si quiero tener éxito debo comenzar investigando a mi cliente antes de continuar con su caso, renuncio a ese caso al instante, invariablemente. ¿Entiende eso? Ahora, debo decirle que no he avanzado en su caso, nada, precisamente por esa razón». Lógicamente, él protestó. Juró que me había contado la simple verdad y demás palabras. Yo le respondí haciéndole ciertas preguntas concretas. Primero, le pregunté de quién eran los diamantes. Repitió que eran suyos. A eso simplemente respondí: «Buenas noches, señor Samuel», y me di la vuelta. Él vino tras de mí suplicando y suplicando. Dijo algo sobre otra persona que tenía un interés, pero que el asunto era confidencial. A eso respondí preguntándole con quién se había comunicado antes de mandarme llamar y quién era la persona en el coche de caballos en la que había entrado 2 veces. Eso lo dejó perplejo. Dijo que no podía responder a esas preguntas sin involucrar a otras personas en el asunto, a lo que respondí que precisamente a esas otras personas era a las que pretendía conocer si quería dar un paso en el asunto. En ese momento se puso en un estado lamentable, suplicándome de verdad que no lo abandonara. Dijo que haría algo desesperado, algo terrible, esa noche si no le aliviaba la mente y tomaba el caso. Lo que quería decir con eso no lo sabía, lógicamente, pero no me conmovió. Le dije finalmente que solo trataría con los principales involucrados y que hasta que tuviera las instrucciones personales del propietario real de los diamantes, además de una explicación completa del incidente del coche de caballos, no haría nada. Y le recomendé que acudiera a la policía y con eso lo dejé. ¿Y no obtuvo nada más de él aparte de eso? Nada más. Pero eso es algo, ¿vio? Él admitió en todo sentido que los diamantes no eran suyos. Y ahora, mire esto. Supongo que lo dejé alrededor de las 10 en punto. Aquí hay un párrafo en uno de los periódicos de esta mañana. Solo está en ese periódico. El asunto parece haber ocurrido bastante tarde para la edición. Hewitt me dio un periódico en su mano señalando el siguiente párrafo.
Descubrimiento horrible. Se hizo un descubrimiento impactante justo antes de la medianoche de anoche, cerca de la columna de York, donde un agente de policía encontró el cuerpo sin vida de un hombre tendido en los escalones de piedra. El cuerpo, que estaba vestido completamente con la ropa común de un obrero, presentaba claras señales de estrangulamiento, y era evidente que se había cometido un brutal asesinato. Una circunstancia singular fue la presencia de una curiosa marca rojiza en la frente, que al principio se creía que era una herida, pero pronto se descubrió que era una marca aparentemente dibujada o impresa en la piel. Al cierre de esta edición no se había realizado ningún arresto y hasta ahora el asunto parece ser un misterio. Bueno, dije, esto ciertamente parece curioso, especialmente en lo que respecta a la marca en la frente. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto? Tiene que ver con Samuel y sus diamantes, quiere decir, se lo diré, ese hombre muerto es Denson. ¡Denson!, exclamé. ¡Denson! ¿Cómo? Me lo contó el encargado de la casa de al lado. Parece que cuando la policía llegó a examinar el cuerpo, encontraron, entre otras cosas, dinero, un reloj y demás, un trozo de un sobre con una dirección, utilizado para guardar unos cuantos alfileres. Ya sabe, los alfileres estaban clavados en el papel enrosado. Había lo justo para adivinar la dirección, que era la oficina de al lado, y era la única pista que tenían. Así que vinieron aquí de inmediato y despertaron al encargado de la casa. Él fue con ellos de inmediato y reconoció a Denson, disfrazado con ropa de obrero. Pero era Denson, según dice, inequívocamente. ¿Y la marca en la frente? Pues eso es muy extraño. Es un triángulo delineado, de menos de 1 pulgada de longitud en cada lado. Según se dijo, es completamente rojo y parece estar hecho con una especie de tinta o color grasiento y pegajoso. ¿Encontraron algo? ¿Encontraron los diamantes? No. Dicen que encontraron dinero, 2 o 3 billetes de 5 libras, creo, algo de cambio suelto, un reloj, llaves y demás, pero no se menciona nada de los diamantes. ¿Significa eso que el asesino se los llevó?, pregunté. Hewitt frunció los labios y negó con la cabeza. Podría significar eso, dijo, pero ¿parece del todo así cuando se dejan billetes de 5 libras? Por otro lado está el disfraz. La única razón que conocemos para eso sería que estaba huyendo con los diamantes. Pero lo que realmente desconcierta es la marca en la frente. ¿Por qué eso? Por supuesto, lo pintoresco y romántico sería suponer que es la marca de algún club o sociedad criminal. Pero las asociaciones criminales tal como existen no hacen cosas tontas como esa. Cuando los criminales roban y asesinan, no dejan rastros detrás de ellos a propósito, no dejan nada que pueda llamar la atención sobre ellos si pueden evitarlo. Además, no dejan billetes de 5 libras. Pero me voy a echar un vistazo a esa marca. El inspector Plummer está a cargo del caso. Recuerda a Plummer, ¿verdad? En el caso del camafeo de Stanway y otros 2 o 3. Bueno, Plummer es un viejo amigo mío, y no solo me interesa este asunto personalmente, sino que ahora que se trata de un caso de asesinato, debo contarle a la policía todo lo que sé, simplemente como ciudadano leal. Tengo la sensación de que querrán hacerle a nuestro amigo el señor Samuel algunas preguntas más que serias. ¿Va a ir ahora? Sí, no debo perder más tiempo. Tome el desayuno y quédese pendiente de mí o de un mensaje. Hewitt partió hacia Vine Street y yo me dediqué a arreglarme y a desayunar, sumamente desconcertado por este giro trágico en un asunto ya bastante desconcertante. No fue un mensajero, sino Hewitt mismo quien regresó en menos de 1 hora. «Vamos», dijo. «Plummer está abajo y nos dirigimos al lado, a la oficina de Denson. Tengo la idea de que finalmente podremos descubrir algo. La policía está detrás de Samuel con urgencia. Creen que debería ser detenido de todas formas sin demora, y debo decir que tienen razón a simple vista». Nos unimos de inmediato a Plummer, de quien ya he hablado en mis relatos de varios casos de Hewitt en los que lo conocí, y todos entramos en la oficina de al lado. Allí encontramos a un chico de oficina muy asustado y desconcertado, a quien Denson le había dado el día libre ayer, después de enviarlo a Samuel. Había venido a trabajar como de costumbre, solo para encontrarse con el relato del ama de llaves sobre el asesinato de su jefe y el fin de sus perspectivas laborales.
Tenía poca o ninguna información que proporcionar. Solo había sido empleado durante un mes o 6 semanas y durante ese tiempo su trabajo prácticamente no había sido nada. Plummer asintió con esta información y olfateó comprensivamente los muebles de la oficina. «Conozco este tipo de cosas», dijo. «Así es como equipan las oficinas de las estafas y cosas por el estilo. Este lugar fue alquilado para el trabajo, eso está claro, por uno o ambos de ellos». Se tomó la dirección del chico y se le concedió un día libre final, y se le pidió que enviara al ama de llaves al salir. Plummer le pasó a Hewitt un manojo de llaves. Entró el ama de llaves. «Ahora, Hot», dijo Martin Hewitt, «ayer estabas diciendo, creo, que la puerta principal era la única entrada y salida para este edificio, ¿verdad?» «Así es, señor, la única que cualquiera pueda usar, excepto yo». «Oh, entonces hay otra, ¿verdad?» «Bueno, no exactamente una entrada, señor. Hay una pequeña puerta privada en la parte trasera que da al patio de atrás, pero solo se abre para recibir carbón y cosas por el estilo, y siempre tengo la llave. Esta casa no es como la suya, señor. No tiene una salida trasera hacia el patio como nosotros. Es una comodidad a veces». «Ah, no tengo dudas. ¿Tiene la llave con usted?» «Está en el manojo colgado en mi casa, señor. ¿Debo traerla?» «Me gustaría verla, si puede». El ama de llaves desapareció y regresó poco después con un gran manojo de llaves. «Esta es, señor Hewitt», explicó, levantándola entre las demás. Hewitt la examinó detenidamente y luego colocó junto a ella una de las llaves del manojo que Plummer le había dado. «Parece que no es la única persona que ha tenido una llave exactamente igual a esta, Hot», dijo. «Mire aquí, esta fue encontrada en el bolsillo del señor Denson». Plummer asintió sagazmente. «Todo parte del plan», dijo. «Mire, es completamente nueva, limpia como una patena y aún tiene las marcas del archivo». «Llévenos a esa puerta trasera, por favor», continuó Hewitt. «Probaremos esta llave. ¿Hay alguna escalera trasera?» Había una pequeña escalera trasera que conducía a los sótanos de carbón y solo era utilizada por los criados. Descendimos por ella y en un rellano inferior nos detuvimos ante una pequeña puerta. Hewitt introdujo la llave en la cerradura y la giró. La puerta se abrió fácilmente y ahí estaba el pequeño patio que creo haber mencionado en una de mis otras narraciones, el patio con un pasaje estrecho que conducía a la calle de al lado. Martin Hewitt parecía singularmente emocionado. «Miren allí», dijo. «Así es como Denson salió del edificio sin pasar por la caja del ama de llaves. Y ahora voy a intentar algo más. Miren aquí, esta llave del manojo de Denson llamó mi atención por su notable novedad en comparación con la mayoría de las demás. Digo la mayoría de las demás porque hay otra igual de brillante. Vean, está pequeña. Ahora, ¿tiene usted también una llave así?» El ama de llaves volteó la llave en su mano y la miró junto a su propio manojo. «Vaya, sí, señor», dijo después. «Sí, señor, es igual a la llave de los armarios para mangueras contra incendios». «¿Esa llave encaja en todos? ¿Cuántos armarios para mangueras contra incendios hay?» «Hay 2 en cada piso, señor, uno en cada extremo, justo al lado de las tomas de agua, y una llave encaja en todas». «Muéstrenos el más cercano a esta puerta». Un corto y estrecho pasaje conducía al pasillo principal de la planta baja, donde se encontraba un armario con la inscripción «Manguera contra incendios» al lado de las conexiones principales. «Tenemos que mantener los armarios de las mangueras cerrados con llave», explicó el ama de llaves apologéticamente, por culpa de los chicos traviesos de las oficinas. Esta llave encajó tan bien como la otra. Dentro había una larga bobina de manguera de cuero marrón y en una esquina yacía un trozo de cuero de gamuza evidentemente utilizado para pulir los accesorios de latón. Hewitt apartó esto y debajo encontró otro trozo de cuero de gamuza más limpio, cuidadosamente doblado y atado con una cuerda. Hewitt lo agarró rápidamente, desató la cuerda y desenrolló el cuero, que estaba cosido como una especie de bolsa o cartera, y cuando finalmente abrió ampliamente la boca de esta cartera, la luz pareció emerger de ella, porque allí yacía un montón reluciente de diamantes. «¿Qué?», exclamó Plummer, que fue el primero en hablar. «¡Diamantes! ¡Los diamantes de Samuel!» «Diamantes en cualquier caso», respondió Hewitt, «ya sean de Samuel o de alguien más. Pero no pueden haber estado allí mucho tiempo.
¿Con qué frecuencia se abre este armario? Todos los sábados regularmente, señor, respondió el ama de llaves, solo para quitar el polvo y asegurarse de que todo esté en orden. Ahora, escucha esto, dijo Martin Hewitt. He tenido suerte en mis conjeturas hasta ahora y lo voy a intentar otra vez. Esto es lo que creo que ha sucedido. Cada palabra que Samuel me dijo sobre el robo de esos diamantes era cierta, excepto en cuanto a su propiedad. Denson ha planeado desde el principio robarle la mayor cantidad de diamantes que pudiera incitarlo a reunir, y ha estado colaborando en esto durante meses. Sus pequeñas transacciones de una u otra manera eran cebo. Muy astutamente dejó que Samuel se llevara los diamantes de manera segura una vez, para que estuviera menos vigilante y menos sospechoso la segunda. Esta segunda vez hizo el truco exactamente como vemos. Colgó el sombrero imaginario del americano, escapó por la claraboya y salió por la salida trasera para evitar la observación del ama de llaves. También lo había planeado de antemano. Aprovechó una oportunidad cuando el ama de llaves estaba fuera de su casa para obtener impresiones de cera de estas dos llaves y hacer copias de ellas. Y aquí nos encontramos con algo curioso. Es fácil entender por qué previó y se consiguió una llave para la puerta trasera, para escapar. Pero, ¿por qué la llave del armario de las mangueras? ¿Por qué, de hecho, dejó los diamantes allí? Es evidente que tenía la intención de regresar por ellos, probablemente por la noche. Habría estado completamente libre de observación en ese tranquilo patio y podría entrar, tomar los diamantes y salir nuevamente sin levantar la más mínima alarma o sospecha. Pero, ¿por qué complicarse tanto? ¿Por qué no quedarse con el botín desde el principio? La conclusión lógica es que temía a alguien o algo. Temía ser detenido y registrado o temía ser emboscado en algún momento de ayer. ¿Por quién? Ahí está el enigma. Y confieso que no puedo ver hasta el fondo. Si pudiera, tal vez sabría algo del asesinato de anoche. En cuanto a las evasivas de Samuel, solo hay una explicación que encaja, ahora que el resto está claro. Debe haber sido encargado de estos diamantes por un propietario privado para venderlos en secreto. Alguna dama de posición destacada en dificultades, probablemente quizás desconocida para su esposo. Estas cosas ocurren todos los días. Un recurso común es vender las piedras y hacer que se sustituyan por buenas imitaciones en los mismos encastes. Samuel sería el hombre adecuado para llevar a cabo una transacción de ese tipo. Eso explicaría todo. Las joyas están cortadas en conjunto, pero sin montar, tomadas de un conjunto de joyería y sustituidas por imitaciones. Samuel lo arregla todo para la dama, encuentra un comprador, Denson, que lo trata exactamente como él nos ha contado. Cuando Samuel se da cuenta de la pérdida, no sabe qué hacer. No puede llamar a la policía, ya que está obligado a guardar secreto en nombre de la dama. Le envía un mensaje apresurado y se queda vigilando la oficina de Denson. Ella acude a él rápidamente, manteniendo las persianas de su carruaje bajadas para mantener la discreción. Él se lanza al carruaje para describir el desastre, llevando consigo su maletín en su deseo frenético de explicar las cosas completamente. La dama teme la publicidad y no quiere saber nada de la policía. Le instruye que me consulte y, en consecuencia, por supuesto, cuando yo recomiendo comunicarse con la policía, él no quiere escuchar esa sugerencia. Samuel ha acordado con la dama que se apresure a informar sobre el progreso tan pronto como me haya consultado, y eso es lo que hace, habiendo acordado la dama que la cita sea en Manchester Square. Quizás ella insinúa alguna sospecha sobre la honestidad de Samuel, lo cual es bastante natural en las circunstancias. Eso lo aterra aún más y lo lleva a hacerme sus súplicas frenéticas cuando abandoné el caso. Vamos, ahí está mi suposición sobre los hechos del caso y lo respaldaré con 2 peniques y algo más, Plummer? No acepto su apuesta, respondió Plummer. La cosa está bastante clara, excepto por el asesinato. Hay algo más allí. Hewitt se puso serio. Eso es cierto, dijo, y algo en lo que aún no veo nada de entrada. Pero venga, tome este paquete de diamantes como representante de la ley. Y aquí viene uno de sus hombres, creo. Habíamos estado acercándonos a la puerta principal durante esta conversación, y ahora apareció un policía y saludó a Plummer. «Acaban de traer a Samuel, señor», informó. «Está medio muerto de miedo y he enviado un mensaje a Lady H en la Plaza P. Dice que quiere que el señor Martin Hewitt venga y hable por él». «Pobre Samuel», comentó Hewitt. «Vamos, iremos a alegrarle el día».
Aquí están los diamantes y una vez que estén a salvo, no hay evidencia que lo relacione con el asesinato. Lo sacaremos del lío lo más rápido posible. Y así lo hicieron. La interpretación de Hewitt del caso resultó ser correcta en todos los detalles y Samuel fue liberado con muy poca demora. Pero con el mensaje de la comisaría, el problema estalló en lo que respecta a Lady H. Su esposo necesariamente se enteró de todo y hubo serios problemas domésticos. Samuel estaba bastante contento de salir del asunto solo con un gran susto, como se puede imaginar. Mostró una gratitud eterna hacia Hewitt, dándole excelentes consejos confidenciales e información más de una vez en asuntos relacionados con el comercio de diamantes. Creo que todavía está en el negocio, pero a una escala mucho mayor, y no tengo dudas de que es más sabio gracias a su experiencia y a la lección que Hewitt no olvidó de enfatizar, que es inútil y peor confiar un asunto confidencial en manos de un hombre de la profesión de Hewitt y al mismo tiempo ocultar detalles del caso, por insignificantes que parezcan. Mientras tanto, en el camino hacia Vine Street, le pregunté a Hewitt qué lo llevó a suponer que la nueva llave en el manojo de Denson encajaba en una cerradura de ese edificio de oficinas en particular. Llámelo una suposición afortunada si usted quiere, respondió Hewitt, pero en realidad fue resultado del simple sentido común. Plummer me mostró las cosas encontradas en el cuerpo y vi de inmediato que las llaves ofrecían la única oportunidad de obtener información inmediata. Las revisé una por una. Estaba su llave de entrada principal, la llave con la que había entrado a su alojamiento para recoger el disfraz. Había otra llave grande, igualmente vieja, probablemente la llave de su oficina. Había otras llaves más pequeñas, también viejas, claramente pertenecientes a bolsas, baúles, cajones y demás. Y luego estaba la llave grande, completamente nueva. ¿Qué era eso? No era la llave de ninguna bolsa o cajón, claramente era la llave de una puerta con una cerradura de palanca. ¿Qué puerta? ¿Tenía Denson alguna otra oficina? Quizás sí, pero primero era mejor empezar probándola en lugares con los que ya estábamos familiarizados. Enseguida pensé en la desaparición de Denson sin ser visto por la ama de llaves. ¿Podría ser esta la llave de alguna salida privada del edificio de oficinas? Decidí probar esa conjetura primero y resultó ser la correcta. Al tener éxito hasta ahora, por supuesto que probé la otra llave nueva, como usted vio. Pero, ¿qué hay de esa marca triangular en la frente del hombre? Martin Hewitt se sumió en profundos pensamientos. Eso, dijo, es un asunto completamente ajeno a mí en este momento. Al igual que todo el asunto del asesinato. No puedo adivinar si alguna vez sabremos más, pero el asunto es profundo, muy profundo, difícil y oscuro. En cuanto a la marca en sí, parece haber sido impresa con algún tipo de sello grabado. Es un triángulo equilátero simple con un contorno rojo que mide aproximadamente 1 pulgada en cada lado. Está hecho con una tinta roja grasienta y pegajosa que se puede manchar, pero es muy difícil, si no imposible, de borrar. ¿Qué significa? No puedo conjeturarlo en este momento. Le he dado mis razones para no pensar que es el signo de alguna pandilla de criminales. Pero, ¿de quién es el signo? Seguramente no es de algún castigador autoproclamado de los delitos, porque esa persona, sin correr riesgo alguno, podría haber entregado a Denson a la policía si supiera de su delito. Puede haber sido asesinado por un cómplice. Pero él no utilizó ningún cómplice. Si hay algo claro en toda esa historia de los diamantes robados es que Denson lo hizo completamente solo. Además, un cómplice habría tomado las llaves y habría ido a asegurarse los diamantes para sí mismo. Si no, ¿por qué el asesinato en absoluto? Pero no se tomaron llaves, no se llevó nada, según podemos saber. ¿Y por qué se colocó el cuerpo en esa posición tan visible? Es bastante seguro que el crimen no puede haber sido ocurrido donde se encontró el cuerpo. Alguien debe haber escuchado o presenciado una lucha en un lugar así. Lo más probable es que el cuerpo haya sido llevado tranquilamente al lugar con un coche o algún otro medio de transporte. Pero el misterio envuelve este crimen por todas partes. Hasta donde puedo ver, no hay ninguna pista más allá del triángulo rojo, que aún no logro entender. El estrangulamiento indica que el asesinato fue cometido por un hombre poderoso, ciertamente, y es una forma de crimen que pudo haberse perpetrado en silencio. Pero más allá de eso, no veo nada. La aparente falta de motivo hace que el misterio sea aún más oscuro.
y las circunstancias con las que estamos familiarizados, en lugar de ayudarnos, parecen complicar el enigma. ¿Qué temía Denson cuando dejó esos diamantes detrás, cuando podría habérselos llevado consigo? ¿Y por qué debería temerlo de día y no de noche, ya que parece evidente que tenía la intención de regresar por las piedras por la noche? ¿Dónde se fue a disfrazar ayer? Sabemos que no fue en su alojamiento. ¿Y dónde ha dejado la ropa que descartó? Todas estas dudas y misterios estaban destinados a ser resueltos, en mayor o menor medida, pero no fue hasta que Hewitt y yo presenciamos otras aventuras singulares que se reveló la respuesta al problema. Se hizo evidente el verdadero significado del triángulo rojo y su conexión con el robo de los diamantes de Samuel. De hecho, la conexión resultó ser muy íntima. En otro momento, un poco más adelante, se nos permitió ver un poco más en el misterio, como contaré en el lugar adecuado. Pero incluso entonces, el verdadero secreto permaneció oculto para nosotros hasta el final señalado. Así terminó el caso de los diamantes de Samuel, en lo que respecta a Samuel mismo y al propietario. Pero el caso del triángulo rojo apenas había comenzado.